Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Seguimos con el capítulo 4, pero hoy estaremos revisando la tercera parte. Habíamos visto que esta epístola de Pablo a los Corintios considera a los siervos de Dios y entre esto una reprimenda sarcástica del orgullo corintio. Llegando al versículo 7, hay tres preguntas para humillar a los orgullosos. Y entre estas preguntas nosotros vamos a analizar porque esto produce más cuestionamientos. La primera, ¿quién os distingue? Dice en la palabra de Dios. El engreimiento de los cristianos corintios indicaba un problema de orgullo que ellos manifestaban. Aunque el orgullo era evidente en los grupos que rodeaban a los diferentes apóstoles, el problema no eran tanto los grupos como el propio orgullo que ellos tenían. Por lo tanto, Pablo se dirige a sus corazones orgullosos con estas tres preguntas. ¿Qué dice? Primero, ¿quién te hace diferente a los demás? Porque allí nosotros vamos a ver si hay diferencia entre nosotros es porque es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que no hay motivo para el orgullo. Esto nos hace ver igual que nosotros, aun cuando ocupemos diferentes cargos o estemos en una posición diferente, esto no nos hace diferentes a los demás. Debemos mantener nuestra postura, nuestra humildad, nuestra sencillez y, sobre todo, el deseo de servir y de ayudar. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Es otro cuestionamiento que se realiza aquí a través de Pablo. ¿Por qué? Todo lo que tenemos viene de Dios, así que no hay motivo para el orgullo. Otra de las cosas, no importa lo que nosotros tengamos, lo que nosotros poseamos, lo importante es que gracias a Dios tenemos lo que tenemos. Y otra de las preguntas, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esto se relaciona precisamente al anterior. Si lo que tienes espiritualmente es un don de Dios, ¿por qué te jactas de ello como si fuera un logro propio? Aquí nos vamos a dar cuenta cómo Pablo hace reaccionar tanto en esa época como hoy. Si lo que nosotros podemos tener hoy es gracias a Dios y Él nos dio con un propósito, no hay razón para este orgullo egoísta, dice aquí en este enunciado. Por lo tanto, nosotros igual tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos que evaluar nuestro comportamiento con relación a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que hemos recibido, pero todo, absolutamente todo es gracias a Dios. Estas tres preguntas deberían inspirar otras preguntas en mi corazón. ¿Realmente le doy crédito a Dios por mi salvación? Es algo que nosotros debemos meditar, es algo que nosotros debemos darnos cuenta. Repito la pregunta, ¿realmente le doy crédito a Dios por mi salvación? Otra pregunta, ¿vivo con humilde gratitud a Dios? Dado lo que he recibido de Dios, ¿qué puedo darle? ¿Qué puedo hacer para de alguna manera contribuir o manifestar ese agradecimiento con acción? Pero aquí es precisamente en donde Agustín usa este texto a menudo
al proclamar la depravación total del hombre contra los pelagianos. Recordemos, los pelagianos era una doctrina de Peliago que niega el pecado original y la gracia de la salvación. Entonces él usa precisamente, dice, ¿qué tienes? ¿Qué somos nosotros? ¿De dónde venimos de conocer la palabra de Dios? ¿Por qué razón nosotros, si tenemos algún don, por qué producir orgullo en nuestras vidas? Entonces sabía que enseñaba que no hay nada bueno en nosotros excepto lo que hemos recibido de Dios. Con esto yo considero muy claro lo que manifestaba Pablo a todo este pueblo de Corinto. Más adelante, los versículos del 8 al 13, se manifiesta la represión sarcástica de Pablo. ¿En qué sentido? Ya están saciados, ya son ricos, han reinado como reyes sin nosotros. Dice aquí, caramba, ustedes, los corintios, parecen tenerlo todo. Qué curioso que nosotros, los apóstoles, no tengamos nada. Es otra de la situación en donde muchas personas manifiestan ese orgullo como que es a través única y exclusivamente de su fuerza, de su capacidad, que lograron tener algo, sin recordar que si Dios no hubiera permitido todo eso, simplemente no tendrían nada. Aquí nosotros vamos a ver, para aclarar un poco más, un comentario de Morgan, donde él dice, aunque Pablo usa un fuerte sarcasmo, su propósito no es burlarse de los cristianos corintios. Quiere sacudirlos de su pensamiento orgulloso y egoísta. Se reía de ellos con una risa santa, pero con absoluto desprecio por lo que habían estado haciendo. De la misma manera, nosotros tenemos que evaluar, nosotros tenemos que darnos cuenta y hacernos una autoevaluación de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que estamos haciendo, de cómo debe ser nuestro comportamiento. Recuerde, debe existir un sincero y humilde agradecimiento a Dios y rechazar por completo el orgullo, porque debemos recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos, gracias a Dios. Continuando con estos versículos, menciona algo, ojalá reinarás. ¿No sería fantástico si ya reinaras? Entonces Pablo también podría reinar contigo. Esto explica exactamente que hay todavía ese orgullo y donde no deberíamos jactarnos de tal situación. Dios nos ha exhibido, dice aquí, en lugar de ser plenos, ricos y reinar como reyes, los apóstoles fueron exhibidos en un espectáculo humillante ante el mundo. Los cristianos corintios se consideraban muy superiores, mientras que Dios ha exhibido a los apóstoles en un nivel muy bajo. Pero todo esto con un propósito de parte de Dios. No se trataba simplemente de que los apóstoles no tenían la posibilidad de demostrar exactamente lo que Dios está haciendo, sino que estaba comparando precisamente y de una forma ciega los corintios consideraban que ellos eran superiores. Aquí la imagen que nos muestra precisamente en este capítulo, pero en el versículo 9, proviene del Coliseo o del desfile de un general romano conquistador, donde exhibía primero sus ejércitos, después el botín y al final de la procesión los cautivos derrotados que serían condenados a muerte en la arena. Al igual que antes de entrar en la arena,
los gladiadores decían, morituri salutamus. Los que vamos a morir os saludamos. Pablo ahora saluda a los cristianos corintios. Ahora Pablo les muestra exactamente que no se trata de humillar, se trata de reconocer la grandeza, el poderío y la infinita misericordia de Dios para sus siervos. La palabra espectáculo es teatrón. ¿De dónde proviene nuestra palabra teatro? Cuando Pablo dice que hemos sido hechos espectáculos para el mundo, esto significa que se refiere a cómo los apóstoles fueron humillados públicamente. Pero esta clase de humillación era el mayor horror para el orgullo de los cristianos corintios. Recuerde, Dios reconoce al humilde. Dios premia al humilde. Dios les acerca a los humildes y les bendice. Los cristianos corintios tenían dos problemas, lamentablemente. Primero, estaban orgullosos de su propia espiritualidad y se sentían un poco avergonzados de Pablo debido a su debilidad y humildad. Pero Pablo intenta abordar ambos problemas, haciéndoles ver que definitivamente lo que ellos estaban pensando no era lo correcto. Somos necios por amor a Cristo, declara Pablo. Pero ustedes son sabios en Cristo. Con contraste tras contraste, Pablo muestra con sarcasmo la insensatez de este pueblo de Corintios. Al creerse más privilegiados, bendecidos o dotados espiritualmente que los apóstoles. Pero es esto donde definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios quiere mostrarnos que no necesitamos ponernos en un plano diferente, sino simplemente darnos cuenta que toda la gloria, la honra y la alabanza les corresponde únicamente a nuestro Dios Todopoderoso. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta semana. Continuaremos la próxima semana si así Dios lo permite. Bendiciones.